Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en las instalaciones del PROME en Cicatalegaria, nos da muchísimo gusto tener esta sesión conjunta para cerrar nuestro seminario de investigación del doctorado. Fue una experiencia muy rica, como siempre muy intensa. Eh, Entre lo que planeamos y lo que va ocurriendo siempre se vuelve un trabajo muy duro. Un poco lo bueno es que, y el consuelo es que no solamente los docentes trabajamos muchísimo, sino estamos seguros que ustedes también trabajaron muchísimo porque así nos lo hicieron saber y según comentaremos ahorita, pues también lo hemos notado. Así que de mi parte me da muchísimo gusto saludarlos. Javier, hace un ratito que no te veía personalmente, así que también me da muchísimo gusto saludarte. Y pues ya hemos terminado el seminario y yo creo que una de las cosas que salta como, como un punto conclusivo a tratar Ujú. es qué pensábamos antes, cuando empezábamos a planear el seminario, qué queríamos, qué buscábamos y hoy por hoy qué había pasado. Y una de las cosas que yo creo que es evidente es ese interés que teníamos en, dado que son estudiantes de primer semestre, era crearnos y que todos nos creyéramos que formábamos parte de un colectivo, Ujú. que ojalá eventualmente pudiéramos hablar de una pequeña comunidad al menos con este grupo, con sus intereses, con sus objetivos, con sus características, pero generar grupo, que se sintieran que son partes de un grupo y que desde ahí, por supuesto, son parte de PROME y desde ahí se abren a toda una comunidad de matemática educativa. Ese siempre fue como un interés que ha estado vigente con todos los grupos que se integran al PROME y que quisimos con este grupo en particular, eh, pues llevarlo a cabo y forjarlo. Entonces, por ejemplo, viendo ahora qué pasó, lo que entregaron, cómo interactuaron, pues yo sí identifico un grupo, una comunidad conformado por ellos, donde estamos también nosotros, y desde ahí cómo se han abierto al mundo de la matemática educativa, pero no en individualidades, sino de Ujú. veras como un pequeño grupito. ¿Será como una pequeña comunidad? ¿Hasta dónde podemos llevar esa idea? ¿De dónde venimos y hasta dónde percibes tú que llegamos? Fíjate, una de las obligaciones del posgrado es formar esas comunidades, es Claro. hacer algo de nuestra parte de tal manera que ellos experimenten que están en un colectivo que investiga. Eh, esa es, no es graciosa eh, gesto de nuestra parte, es Ujú, nuestra obligación, ujú, ujú. pero cuesta trabajo por la modalidad. La modalidad hace que se disparen en individualidades y no se cuide esa idea de colectivo. Sí, sí. Entonces hay dos niveles de creación del colectivo. El primer nivel es lo que nosotros hagamos, lo que el cuerpo académico haga para que ellos experimenten esa necesidad de los compañeros, Ujú. ese acompañamiento. Y el otro es lo que ellos hagan por ellos mismos. Entonces, sí les tenemos una propuesta, no es oficial, es una provocación, pero bueno, esa me la salto y se las platicamos después. Ok. Pero esta experiencia de empezar, ellos de hecho se están formando como investigadores. Ujú. Entonces, formarse como investigadores, yo creo que están aprendiendo de que no es hacerlo solos, Sí. ni es hacerlo con tu director, nada más. Es hacerlo con un colectivo de investigadores, hacerlo con tu director y hacerlo con tus compañeros y hacerlo con una gran comunidad de matemática educativa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que han estado haciendo es buscar producciones, reflexiones de otros matemáticos educativos. Ujú, Es decir, ujú. eso los abre una comunidad. Se están integrando. Es una modalidad de integración a un colectivo, de que piensa, que produce y que aporta conocimiento a un campo disciplinar. Entonces, esta ha sido como su entrada a una manera de entrar al campo disciplinar, encontrándose con la comunidad
en el formato escrito, por decirlo así. Ujú. Hay otras maneras, hay conferencias, hay Claro. el seminario, hay la amistad, hay el viaje a otras instituciones, hay múltiples maneras, ¿sí? Pero yo creo que empiezan a percibir nuestros compañeros que sin comunidad no existen. Entonces, no hay este semestre sino esa comunidad que la fueron a conocer por escrito. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, esta cuestión de hacer evidente esta comunidad, de formarla y de que ahí está, pues es algo que no va a quedar solamente como producto del seminario. Ahorita vamos a platicar otras ideas que tenemos, pero efectivamente no va a quedar ahí, no podría quedar ahí. Y eh, como investigadores del PROME, pues hay que potenciarlo. Ahorita vamos a platicar cómo. Y bueno, ya ese era como un objetivo un poco grande del seminario, ¿no? Y en concreto, este seminario fue pues dirigido a tratar de ayudar a los estudiantes a que generaran, o a saber qué es un estado del arte. Uh-huh. Digo, ya todos habían hecho una tesis a lo mejor de maestría y tenían idea, pero conjuntando estas ideas, creo que sí, el entender qué es un estado del arte, cómo se forma, por qué es importante, ha sido un punto que se ha discutido a lo largo de todo el seminario. Yo creo que con resultados variados, Uh-huh. porque sí, hay resultados como de varios tipos, Uh-huh. pero todos como muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que platicábamos y que creo que se insistió mucho a lo largo del seminario, era que un estado del arte nunca va a sustituir la idea que un investigador o un investigador en ciernes tiene. O sea, no es un sustituto, pero sí está alrededor de esa idea, ¿no? Y otra cuestión importante que comentábamos de los estados del arte, y que también fue algo con lo que insistimos sobre todo en los escritos, es que un estado del arte te ayuda a entender como todas estas relaciones que poco a poco se van a ir articulando y sobre las cuales tú vas a finalmente construir tu investigación. Otra vez, no se trata de construir sobre individualidades, sino sobre una red que ya empezaron muy bien a tejer, a articular, para que desde ahí tengan un buen apoyo para seguir. Y bueno, bajo estas ideas que se estuvieron manejando, hicimos un montón de actividades. La verdad es que yo me acuerdo que al principio, sobre todo cuando lanzamos esta idea de van a revisar por lo menos 100 distintas referencias, de pronto yo misma decía, son 100, ¿será mucho? ¿Será que se nos pasó la mano? ¿Será que somos unos exagerados? Bueno, pues resulta que al menos en los trabajos que nos han entregado, pues no solo hay 100, ¿no? Hay más, hay relaciones, hay grupos. Creo que se abrieron, creo que vieron, creo que sopesaron la importancia de un estado del arte. ¿Tú cómo viste esa parte del seminario? Y yo creo que en ese sentido sí, más o menos se cumplió lo que imaginábamos. Y debería ser riguroso. Los objetivos que se plantearon, bien fundamentados, nos están llevando a tal. No, fue un imaginario. Sí. Fue un deseo de acompañarlos, y de provocarlos y llevarlos en una dirección. ¿Cuál es? Y de nuevo me regreso a una comunidad, la escrita, a las fuentes donde produce esa comunidad. Entonces, se me hace que no fue mala la idea de llevarlos, para los que no lo conocían, otros ya tenían un poquito de experiencia, a estos sistemas de bases de datos y mecanismos de exploración, que si ellos lo perfeccionan, va a ser una herramienta útil como investigadores. Entonces, quiero tal cosa, ya conozco 3 bases de datos importantes, ya sé dónde buscar, conozco los mecanismos, o empiezo como seguramente muchos empezaron en el Google. Claro. Entonces ahí, y después encontrar personas, y de las personas ir a las bibliografías, de las bibliografías atender por ejemplo, a revistas o a comunidades. Entonces, porque también identificas, ¿dónde están los que investigan esto? A ver, ¿cuál es la universidad? Están en el norte de Europa. Están
en Sudáfrica, están en Asia, están, estos son australianos, y mira lo que están pensando los australianos, esta es la comunidad del PME, que reflexiona, mira, este es un Topic Study Group, de realmente que se ha mantenido y son las mismas personas que están produciendo. Es decir, ya encontraron técnicas, porque finalmente es una técnica donde están sus pares, porque es lo que están encontrando. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí se cumple este primer paso técnico de encontrarte a la comunidad, de abrir puertas para saber qué están produciendo y cómo lo están haciendo. Ya les vamos a comentar individualmente los escritos finales y bueno, pues también tenemos que finalmente asignar una calificación, ya lo haremos en su momento individualmente, pero una de las cosas que de pronto sí se ve en algunos escritos que se abrieron, revisaron y todo, pero ya a la hora de que queda el escrito, como que olvidan todo ese trabajo que de repente hicieron, toda esta búsqueda, toda esta identificación de otras fuentes, de otros campos disciplinares. Sí. Muchos se abrieron a campos disciplinares que como matemáticos educativos uno diría, ¿y yo qué tengo que andar haciendo en un campo como la psicología, no? Bueno, pues algunos de ustedes se abrieron con toda con todas las ganas, con la mente abierta para ver qué me nutre, ¿no? Entonces, una vez lograda esa apertura, reconocido su valor, de pronto me da, sí, sin duda un poco de temor como docente y como preocupada por los investigadores que están formando, que eso se pierda, que de repente otra vez te vuelvas a meter en tu investigación, tus cosas, y entonces todo esto que logramos, otra vez nos hagamos como ciegos y sordos y a toda esta parte que hoy descubrimos y que descubrieron ellos, descubrimos con ellos y ellos un poquito con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos para que no se pierda? ¿Cómo potenciarlo? ¿Cómo continuar haciéndolo? Pero ¿cómo potenciarlo? ¿O cómo obligarlos a recordar de alguna manera que alguna vez lo hicieron? Ya. Y que además como investigadores tenemos siempre que tener esa mente abierta, ver qué me puede nutrir para yo jalarlo, pero no encerrarme, ¿no? De nuevo o nunca. ¿Cómo hacerlo? Te voy a decir una palabra que me choca, globalización. Entonces, me rechoca, porque tiene diferentes connotaciones. Sí. Sin embargo, nuestros estudiantes tuvieron una experiencia global. Sí. Entonces, la tuvieron porque se fueron a las bases de datos norteamericanas, EBSCO, y se fueron a europeas y se fueron a las latinoamericanas también, porque lo hay, ¿sí? Y son producciones distintas, hay presencias de diferente calibre, por decirlo así, hay tradiciones muy fuertes, hay bases que concentran información, digamos que de lo mejor. Entonces, pero una de las cosas importantes que tienen que hacer los estudiantes en ese sentido es apertura. Investigar es desestructurar, en cierto modo. ¿Sí? Entonces, y hasta hay conductas. Es decir, abrirte a más cosas. Tú ahorita hablabas de uno de los gestos fundamentales de la actividad investigativa, que es la relacionar. Relacionar hasta lo que parece que no tiene nada en común. Es decir, es tomar dos cosas y observarlas desde diferentes perspectivas hasta que en un momento dado descubres, mira, esto tiene relación y era sutil y era fina y era importante. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que tú estás diciendo, como hubo una apertura interesante. Mira, hace rato leíamos las bibliografías, psicología educativa,
apareció. Revistas de naturaleza sociológica aparecieron. Revistas generales de educación aparecieron. Claro que aparecieron las principales de matemática educativa. Claro. Fíjate que vi poco escuela francesa. Me llama la atención, pero no sé por qué. Pero bueno, cada uno de los estudiantes lo sabrá y ya volveremos a revisar. Pero vi poco. No sé por qué, porque no es que yo me sienta francés, nadie más lejos de lo francés que yo, pero sí me llamó la atención. Había revistas, algunas específicamente de matemáticas, también. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque quiere decir la naturaleza de nuestro campo. Efectivamente, nuestro campo ha ido estructurando discurso como campo académico, que es nuclear. Sin embargo, reconoce que tiene que estarse abriendo a los otros. Y además, temáticamente, está bien interesante este grupo, ¿sí? Analizan cálculo, analizan ecuaciones diferenciales, resolución de problemas, analizan campo afectivo, motivaciones, cómo afecta la parte emotiva, el aprender o no el aprender matemáticas. Hay atención a los niños en resolución de problemas preescolares, chiquitos. Entonces, a mí me parece que para los curiosos o los chismosos se me están escapando algunas cosas, algunas cosas, centraciones en el profesor de matemáticas, centraciones, revistas de filosofía, escritos de filosofía, también aparecen, y no aparecen cosas triviales, aparecen cosas muy autores súper clásicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de esto? Porque la riqueza de mi proyecto, y yo como compañero tuyo, es también mi riqueza. Exactamente. Es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Y es un poco lo que me preguntabas, ¿no? Es decir, no nada más me quedo yo, sino lo que dice mi compañero también forma parte de mi patrimonio. Claro. ¿Sí? Entonces, aprendemos a explotar ese patrimonio, ¿sí? Analiza discurso, analiza afectividad, analiza epistemología, analiza interacciones, el de allá, aprendizajes específicamente, analiza al profesor, analiza alumnos, ¿sí? En educación superior, en niveles básicos. Uy, finalmente una riqueza, Gaby. O sea, ya nosotros que somos testigos de todo eso y que es nuestra función estar viendo globalmente a todos nuestros estudiantes, ¿sabes? Estamos viendo cómo está hirviendo la olla, ¿sí? Y viendo cómo hace así, porque es puro pensamiento, ¿sí? Y fíjate que yo creo que ese es uno de los objetivos que al menos yo sentí que se fue desarrollando sin que fuera intencional al principio, como los estudiantes y por supuesto nosotros mismos somos capaces de desarrollar el escuchar al otro desde una total empatía. O sea, eso les va a servir así como nos ha servido a nosotros y nos sigue sirviendo para que después podamos evaluar, compartir, coordinar, compartir con otros grupos. Todo eso empieza desde lo que hicieron ahora en el grupo. Escuchar al otro empáticamente, no escucharlo desde eso que estás haciendo, te falta, y toda una sarta de recomendaciones, ¿no? ¿No? Yo creo que también desarrollaron mucho esta parte de ser de veras bien empático y bien propositivo con el otro, escuchar al otro y quererlo nutrir, no desde mi interés, sino desde el interés de la disciplina, para ayudar al otro a que tenga coherencia, articulación, etcétera, pero no, insisto, no desde el juzgar, sino desde el ser empático. Ese es un objetivo que, si bien no estaba explícito, sí siento que se desarrolló con muchísima fuerza a lo largo del seminario, empezando incluso por mecanismos de cómo me voy a poner a charlar en mi equipo si yo estoy por así decirlo, en Uruguay, Argentina, México Sur y México Norte.
No puedo decir, pues no puedo. No, pues a ver cómo lo hacemos. ¿No? Desde pensar en mecanismos para llevar a cabo este diálogo fructífero, desde ahí empieza el respeto y el considerar al otro. Yo creo que eso también parte de la formación que como matemáticos educativos están desarrollando en el PROME. Ese fue un objetivo muy patente en el seminario, que la verdad es que a mí me gustó mucho y que yo quisiera que no se perdiera. Si ya generaron mecanismos para reconocerse como grupo, para interactuar fructíferamente, saben cómo ser empático con tu compañero, ¿no? Yo quisiera que no se perdiera, que al contrario, porque eso va a hacer que a la vuelta de unos años, cuando termine el doctorado, ya no nada más interactúo con mi comunidad del PROME, sino interactúo con mi comunidad mundial. Claro. ¿No? Dirías. ¿Mi comunidad mundial? Sí, eso. Sí, dirías, caminar en la empatía para enfrentar la antipatía, ¿sí? Sí, sí. Textualmente, totalmente. ¿sí? Ahora, con eso no estamos diciendo que no haya la discusión en el colectivo, los puntos de vista distintos, pero hay manera y manera de discutir, ¿sí? Esos puntos de vista. A mí me parece que no hay que desaprovechar la oportunidad de este curso y de que van a convivir, digamos, como generación 3 años, sí, al menos, entonces en visiones distintas. Pero fíjate, es como decir, yo sé mucho de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué sabes tanto de muchas cosas, Lezama? Porque yo nada más sé de una cosa, pero mis compañeros saben de muchas exactamente, cosas. ¿Sí? Exactamente. Entonces, o sea, cuando tus compañeros saben de muchas cosas, te acercas, escuchas, preguntas, aprendes. Te ahorran muchas lecturas. Bueno, ese es un mal consejo de mi parte, porque yo me ahorro muchas lecturas realmente siendo atento con mis compañeros. Exactamente. Escuchando. Sí, por entonces, supuesto. Mira, ¿qué dice? Oye, ¿y entonces qué dice este autor, Casilla? ¿Y qué dice Aspar? ¿Y qué dice Brousseau? ¿Y qué dice Chevalier? ¿Y qué dice Castella? ¿Y qué dice esto? ¿Y qué dice Buendía? ¿Y qué dice Montiel? ¿Y qué dice Romo? ¿Y qué dice Martínez? ¿Y qué dice Rosas? Es decir, es una manera de aprender. Por supuesto, la comunidad por supuesto, aprende. por supuesto. Mira, yéndonos ya a las proposiciones, yo le propondría a este grupo, y no sé si compartas, pero yo creo que sí, es que ellos deben continuar un seminario permanente. Sí. Sin intervención de nosotros del cuerpo académico. Es asunto de ustedes. A ver quién toma la batuta y quién lidera en un primer periodo para decir, seguimos reuniendo, además de nuestros seminarios y además de nuestras direcciones y además de todo lo que se hace, tenemos que tener como grupo, preguntarnos cómo vas. Si alguien se atrasa, que sepan por qué se atrasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Si alguien que se presenten con menos rigor o con más rigor entre ellos para saber, es que ya me toca exponer y estoy temeroso, pues a ver, dinos a nosotros te escuchamos, nosotros te atendemos. Reúnanse periódicamente, así periódicamente, y no lo suelten durante 3 años, una vez al mes, cada 3 semanas, no digo que diario, porque sí, bueno, es una exageración, sí, claro. pero cada 3 semanas, cada mes, reunirse y escuchar a alguno de ellos, o escuchar a 2 para que no sea tan extenso, a 2 para de tal manera que se estén repasando sistemáticamente, ¿sí? Sí, ojalá sí consideren esta propuesta porque creo que con el seminario vieron la potencialidad de trabajar así, de coordinarse así, de intercambiar, etcétera. Entonces, de veras no la pierdan, al contrario, podría generarles muchas más cosas buenas. Ya sabemos que siempre hay trabajo, siempre es difícil coordinar horarios, pero si se logró para el seminario, bien, de veras pueden ustedes continuar con estas reuniones periódicas bajo la organización que ustedes puedan, quieran y decidan, porque va a ser benéfico, totalmente, ¿no? Fíjate que
como grupo. Es más, no nada más virtualmente, hasta físicamente se pueden reunir. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con físicamente? Un congreso los puede reunir. Claro. Y van todos, vamos todos, vamos todos. ¿Quién no puede? ¿Tú no? ¿Por qué no puedes? No, pues es que yo no tengo tiempo, ando mal de recursos. A ver, ¿cómo le facilitamos? Sí, ¿Cómo sí. le compartimos? ¿Cómo hacemos? O pueden ir todos, independiente de un congreso, de pronto ir todos a México, o ir todos a Chile, o ir todos, ¿dónde más tenemos? En Colombia ahorita hay un grupo, no recuerdo, pero bueno, a donde sea, y a lo mejor se pueden ayudar, o sea, es como darle otra dimensión a esto. No es cuatismo, son académicos que se reúnen para discutir, para hacer cosas, para disfrutar esta aventura de investigar. Pues sí. Entonces, yo creo que se puede. El curso cumplió con su objetivo, en principio, abriendo las puertas que pensábamos que tenían que abrir. Creemos que hubo compañeros que lo hicieron muy bien. Sí. En términos generales, todos lo hicieron bien. Sí. Entonces, fueron colaborativos, fueron más o menos puntuales, o sea, el grupo está muy bonito, o sea, está en mucho movimiento y sin grandes dificultades. Entonces, pues capitalicen eso, ¿sí? Nosotros, tú y yo, tenemos la obligación de entregar una nota. De acabar de evaluar. Eso. Este es un comentario global, decirles cuán bien nos sentimos nosotros, cómo nos gustó, nuestro imaginario, ellos lo hicieron realidad. Sí. Y ahora lo que sigue es hacerles un comentario que les pueda ser productivo. Sí. Entonces, estamos ya en ese asunto y estamos a un punto, a un tris de ya de terminar el semestre, ¿sí? Y bueno, pues aquí estamos a su servicio para lo que necesiten. Vamos a estar seguir checando el foro cafetería, si quieren comentarnos algunas cosas por ahí para que todos la vean, y como siempre individualmente también pueden comentarlo, pero bajo esta idea de la comunidad, ahí va a estar abierto el foro cafetería y lo vamos a estar checando hasta que, bueno, ya finalmente quede evaluado el seminario. Entonces, ¿qué sigue, Javier? ¿Van a tener ya en septiembre otro seminario? ¿Ya seguirán con sus cursos, seguirán con sus asesorías y demás, no? Sí, cada uno de ustedes sería bueno que le enseñaran a su director, si no es que ya lo saben, es muy probable que sí lo sepan, lo que produjeron, arréglenlo, díganle, mira, vi esto y vi esto y vi esto, es bueno, es bienvenido eso, a lo mejor les dan un enfoque completamente distinto, no hay ningún problema. Lo que está ahí, y evidentemente muchas de las cosas que están ahí a lo mejor hay que tacharlas, quitarlas, y te van a decir, pues nada más te faltaron estos 25 más, porque estos eran los buenos. Bueno, pero eso es parte del aprendizaje, ¿sí? Entonces, el próximo semestre, el siguiente seminario, se va a seguir abordando asuntos, yo creo que van por el camino de la teoría o la metodología, ¿sí? Entonces, como ya se dejan ver, muchos de ustedes ya están pensando en la metodología y todo eso, yo creo que esta revisión va a impactar las preguntas de investigación de algunos de los compañeros o los temas mismos de investigar, ¿sí? Puede ser, o sea, darle sesgos o matices. Entonces, el seminario, ahí está, ya terminaron. Y qué privilegio haberlos podido recibir. Sí, la verdad es que desde que empezaban con las revisiones de las bases de datos y yo aprendí un montón de cosas que no sabía, por supuesto, ¿no? Entonces, y además verlos como desde las primeras presentaciones hasta ahora, cómo evolucionó su proyecto, sí, la verdad es que es gratificante el que nos hayan permitido acompañarlos, porque este seminario pues es así, es de acompañamiento. Muchísimas gracias por la oportunidad, y pues eso, esténse pendientes de las evaluaciones que ya nos comunicaremos, ya les llegarán. Y pues nada, de mi parte, muchísimas gracias, fue un gran seminario,
creo que cumplimos con los objetivos, encontramos nuevas cuestiones, se hicieron explícitos otros objetivos muy interesantes. Yo espero que, por ejemplo, en RELME o en algunos otros congresos internacionales que vengan, nos encontremos, seguiremos charlando al respecto. Y pues nada, de mi parte me despido. Muchísimas gracias. Javier, ¿qué más? Yo también me despido, pero en especial yo quiero agradecerle a Gaby su apoyo en este seminario. Por decirlo así, Gaby tenía menos obligación que nosotros de hacerlo. Y gracias a Gaby, ella era la que cambiaba, el que abría los espacios, lo que ponía las cosas, la que estuvo muy al pendiente de la cafetería, ¿sí? Entonces, Gaby, de veras, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto poder trabajar contigo. Me da trabajar contigo, pero en esta ocasión me parece que fue fundamental tu apoyo. Gracias, Gaby, y gracias, compañeros. Seguramente nos vamos a encontrar en otras actividades. Esperemos que sí. Y hasta aquí lo dejamos entonces. Muy bien. Nos quitas toda la parte del principio, nada de detrás de las cámaras, ¿eh?